Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde siempre buscamos explorar esas emociones que nos hacen humanos, esas sorpresas que nos dejan sin aliento y esas historias que, aunque parezcan increíbles, son parte de nuestro día a día. Hoy tengo una historia para compartir con ustedes que honestamente me dejó pensando por un buen rato. Van a escuchar un título que quizás les parezca un poco contraintuitivo. Demet sorprendente, no lloré al recibir la noticia. Sí, lo sé. A primera vista, puede sonar un poco frío o quizás incluso un poco chocante, ¿verdad? Porque usualmente cuando recibimos noticias que nos mueven profundamente, que cambian nuestro panorama, que nos sacuden de alguna manera, las lágrimas suelen ser una reacción natural, casi inmediata. Pero hoy, quiero desgranarles precisamente eso, una experiencia en la que la ausencia de lágrimas ante una noticia importante no significó falta de emoción, sino quizás, una forma diferente de procesarla, una forma más profunda y silenciosa. Así que si les intriga saber por qué suceden estas cosas, qué hay detrás de esas reacciones que a veces no entendemos del todo, quédense conmigo, porque vamos a sumergirnos en esto juntos. Y por cierto, si todavía no lo han hecho, los invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras conversaciones. Miren, vamos a ser sinceros. Todos hemos estado ahí. Esa llamada telefónica que nos cambia la vida, ese correo electrónico que nos deja helados, esa conversación cara a cara que nos descoloca por completo. Y nuestras reacciones, son un universo en sí mismas. Algunos de nosotros somos de lágrima fácil, somos esos que se emocionan con una película tierna, con una canción melancólica o con un gesto de amabilidad inesperado. Otros somos más reservados, más contenidos, y nuestras emociones se manifiestan de otras maneras. Y luego está el caso que quiero explorar hoy con ustedes, que es el mío propio, o al menos una parte de él. La noticia llegó sin previo aviso, de esas que te obligan a reorganizar tu mundo en cuestión de segundos. Era algo grande, algo que, en teoría, debería haberme impulsado a una catarsis emocional inmediata. Pensé en las películas, en las series, en las historias que he visto y leído, donde la reacción ante algo así es un torrente de lágrimas, de gritos, de desahogo. Y yo, nada. Bueno, no nada exactamente. Hubo una profunda quietud. Imaginen la escena. Me senté, escuché cada palabra con una claridad casi quirúrgica. Era como si estuviera observando una película de mi propia vida, pero yo era el espectador sereno, analizando cada fotograma. No había euforia desbordante ni tristeza paralizante. Había una especie de asombro. Un asombro que me decía, esto está pasando. Esto es real. ¿Y ahora, qué? Fue una calma extraña, como la calma que precede a un huracán, pero en lugar de sentir el viento que se levanta, sentía la tierra misma temblar bajo mis pies. Y en ese momento empecé a reflexionar. ¿Por qué no lloraba? ¿Era una señal de que no me importaba lo suficiente? ¿Era un mecanismo de defensa? ¿O era simplemente una forma diferente de sentir algo tan intenso? Me di cuenta de que en nuestra sociedad tendemos a asociar la intensidad emocional con manifestaciones externas, y las lágrimas son, sin duda, una de las más evidentes. Si alguien no llora, automáticamente asumimos que no está sintiendo con la misma fuerza. Pero eso no es necesariamente cierto. Las emociones son complejas y nuestras reacciones son tan únicas como nuestras huellas dactilares. Quizás mi cuerpo, mi mente estaba en un estado de shock, pero un shock silencioso, uno que necesitaba tiempo para digerir, para procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. En lugar de liberar la tensión de golpe, la estaba conteniendo, desmenuzándola en pequeñas piezas, analizando cada una de ellas. Pensé en momentos anteriores de mi vida, en otras noticias importantes, y recordé patrones similares. No siempre lloro de inmediato. A veces necesito un tiempo para que la información se asiente. Necesito tiempo para entender las implicaciones, para visualizar los escenarios que se abren, para sentir el peso de las responsabilidades o la ligereza de una nueva libertad. Y en ese proceso interno, donde las ideas y las sensaciones se entrelazan, es donde ocurre la verdadera transformación emocional. No llorar no significa que la noticia no haya impactado. Al contrario. A veces la ausencia de lágrimas es un indicio de una emoción tan profunda que trasciende la reacción física inmediata. Es como cuando uno está tan feliz que se queda sin palabras. La alegría es inmensa, pero la capacidad de expresarla verbalmente se ve superada.
De manera similar, una emoción muy fuerte, ya sea de alegría, de sorpresa o incluso de una tristeza inmensa, puede llevarnos a un estado de parálisis temporal, donde nuestra mente está trabajando a toda velocidad para recalibrar nuestra realidad. Y es importante validar diferentes formas de sentir. No hay una manera correcta de reaccionar. Si una noticia te hace llorar a mares, adelante. Es un desahogo necesario y saludable. Pero si te deja en un estado de profunda reflexión, de asombro silencioso, de una calma que te desconcierta, eso también es válido. Eso también es sentir. Quizás lo que sentí en ese momento fue una mezcla de todo. Un asombro ante el destino, una comprensión repentina de que mi camino había tomado un giro inesperado, una responsabilidad recién descubierta, y sí, también una punzada de emoción que en lugar de liberarse hacia afuera, se anidó dentro, esperando el momento oportuno para manifestarse. Es como un río subterráneo. No lo vemos, no escuchamos su caudal, pero su existencia es innegable y su fuerza, cuando emerge, puede ser monumental. Mis emociones en ese instante eran ese río subterráneo. Estaba sintiendo la magnitud de la noticia, estaba asimilándola, estaba empezando a construir una nueva narrativa interna, y todo eso estaba sucediendo en un plano mucho más profundo de lo que las lágrimas podrían haber reflejado. Además, hay que considerar el contexto. La noticia era algo que, si bien importante, también implicaba un proceso. No era un final abrupto, sino más bien un nuevo comienzo. Y ante los nuevos comienzos a menudo nos invade una sensación de anticipación, de incertidumbre, de expectativa. Y esas emociones, aunque intensas, pueden generar una especie de energía contenida, una fuerza que se acumula y que se canaliza en la planificación, en la acción, en la toma de decisiones. Así que cuando me pregunté de Met sorprendente, no lloré al recibir la noticia, la respuesta no fue simple. Fue una invitación a entender que nuestras experiencias emocionales son infinitamente más ricas y complejas de lo que a menudo nos permitimos creer. Fue una oportunidad para reconocer que la quietud no siempre es vacío, que el silencio no siempre es ausencia, y que la ausencia de lágrimas no es un indicador de insensibilidad. En realidad, creo que esa falta de llanto inmediato me permitió abordar la situación con una mayor claridad mental. Pude pensar con más frialdad, analizar las opciones con más objetividad y tomar decisiones más fundamentadas. Si hubiera colapsado en un mar de lágrimas, quizás mi capacidad de razonamiento se habría visto afectada, y eso podría haber llevado a errores o a una toma de decisiones impulsiva. Así que retrospectivamente puedo decir que esa reacción inesperada, o esa falta de reacción esperada, fue en cierto modo una bendición. Me hizo pensar también en la presión social que a veces ejercemos sobre nosotros mismos y sobre los demás para que reaccionemos de una manera determinada. Si alguien no llora ante una pérdida, lo miramos con extrañeza. Si alguien no salta de alegría ante un gran logro, lo juzgamos. Pero cada ser humano tiene su propio compás emocional, su propio ritmo para procesar la vida. Y lo importante es ser fiel a ese compás, sea cual sea. Así que a todos ustedes que quizás se han sentido anormales por no reaccionar como se espera, quiero decirles, están perfectamente bien. Su manera de sentir es válida. Su manera de procesar es válida. Lo importante es sentir y luego encontrar la manera saludable y constructiva de expresar o canalizar esas emociones. A veces será a través de las lágrimas, otras veces a través de un abrazo, otras veces a través de un plan de acción, y a veces simplemente a través de un momento de profunda y silenciosa reflexión. Esta experiencia me ha enseñado que las emociones no siempre gritan. A veces susurran. Y esos susurros, si aprendemos a escuchar, pueden ser increíblemente reveladores. Me abrió los ojos a una faceta de mí mismo que no había explorado a fondo, y me dio una nueva apreciación por la diversidad de las experiencias humanas. Para concluir, quiero recapitular brevemente. Hemos hablado de esa noticia sorprendente que, en lugar de provocar lágrimas inmediatas, generó una profunda quietud y reflexión. Exploramos cómo la ausencia de llanto no significa falta de emoción, sino a menudo una forma diferente de procesarla, una que puede ser igualmente intensa y significativa. Analizamos cómo nuestras reacciones emocionales son únicas y validadas, y cómo la presión social puede influir en nuestra percepción de estas reacciones. Y sobre todo nos dimos cuenta de que la calma puede ser un espacio fértil para el crecimiento y la toma de decisiones conscientes. Espero que esta conversación haya sido tan reveladora para ustedes como lo ha sido para mí.
Me encantaría saber sus experiencias. ¿Alguna vez han reaccionado de una manera que los sorprendió? ¿Han sentido que sus emociones se manifestaron de formas inesperadas? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y conversar con ustedes sobre esto. Y si este vídeo les hizo pensar, les pareció interesante o les conectó de alguna manera, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que creen que les podría interesar esta perspectiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos explorando juntos las maravillas y las complejidades de ser humanos. Gracias de todo corazón por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.